llamo Isis y hoy les voy a hablar acerca de cómo es que actúan los fármacos que normalmente se dan para trastornos como la depresión, la esquizofrenia, la epilepsia, entre otros. Me voy a centrar más en la parte de cómo actúa sobre el cerebro y dejando de lado lo demás, ya una vez que se ingiere, porque depende mucho del tipo de medicamento y también las características fisiológicas de la persona. Y bueno, para esto igual les voy a poner aquí una imagen de unas neuronas y les voy a explicar rápidamente cómo es que actúan, porque la comunicación en el cerebro, porque es a partir de que ustedes entiendan esto que van a entender cómo funcionan los fármacos. Bueno, imagínense que tenemos nuestro cerebro y el cerebro está conformado por células que son las neuronas. Entonces aquí tenemos, imagínense que esta es una neurona, aquí está, así, y aquí tienen otra, ¿no? Entonces, cuando llega el fármaco, entonces se envían ciertas señales dentro de este sistema. Entonces, la comunicación, porque se comunican entre estas neuronas, es que esta pasa y entre ellas hay un espacio. Este espacio es el espacio sináptico, el que está aquí. Entonces, esta sería la presinapsis, porque la información va de aquí para acá. Entonces, como es antes de la sinapsis, entonces esta es neurona presináptica, sinapsis, y neurona postsináptica. Una vez que tienen estas dos neuronas, por esta llega la sustancia como en unos paquetitos, y estas sustancias son neurotransmisores, y ya llegan, se transportan y llegan hasta la terminal, se liberan en este espacio sináptico. Y aquí en la neurona postsináptica hay unos receptores, que aquí llega la bolita y aquí está el receptor, llega y entonces genera su efecto sobre esta neurona, que va a seguir pasando por más y más neuronas. Entonces así es básicamente como funciona la comunicación entre las neuronas. Y bueno, está aquí, no entra a la neurona, sino que después de un rato se despega y ya la sustancia puede que sea eliminada por otra sustancia o puede que se vuelva a meter a la neurona de la que vino. Les voy a poner el ejemplo con el café, que lo que actúa en esa sustancia es la cafeína. Y aquí les voy a mencionar otro concepto clave, que son agonistas o antagonistas. Entonces, ya les menciono que aquí tienen su neurona postsináptica, la que va después, y tiene los receptores. Cuando me refiero a antagonista, quiere decir que esta sustancia, la que es como natural, llega y quiere hacer su efecto, pero esta sustancia antagonista le dice: no, yo no te voy a dejar. Entonces ocupa su espacio, y cuando esta llega ya no encuentra su espacio y no puede generar su efecto sobre la neurona. O en caso contrario, por ejemplo, que sea agonista, eso quiere decir que la sustancia ajena quiere ayudar a esta a tener más efecto. Entonces yo les menciono que esta llega a hacer su efecto y después de un rato se despega, por así decirlo, y se tiene que deshacer, ya sea que otra sustancia la elimine o la recapturen. Entonces estas sustancias agonistas que ayudan, lo que hacen es o eliminan, o más bien reducen estas sustancias que eliminan esta que sí actúa, permitiendo que se quede más en este espacio sináptico, o también puede bloquear esta recaptura, la neurona anterior de la que ya venían, igual provocando que se queden en el espacio sináptico. O sea, hay muchos niveles en los que se puede mantener su efecto, pero eso es en general cómo se comunican. Ahora sí les voy a poner el ejemplo del café con la cafeína, que es un antagonista de la adenosina. Y la adenosina, que se podría decir que es la natural, la que, si se imagina sus neuronas, es la que llega y debería actuar sobre esta, su efecto de comunicación sería relajarnos o ese tipo de cosas. Entonces, si la cafeína es antagonista, va a impedir que la adenosina haga su efecto. Entonces llega la cafeína, impide, por ejemplo, que está el receptor de la adenosina, llega la cafeína y dice: yo lo voy a ocupar. Llega la adenosina y ya no puede ocupar nada. Entonces, como ya no relaja, se puede decir que su efecto es el contrario. Entonces por eso estimula, y ahí es de donde viene el efecto ese de que el café me despierta.
Este fue con una sustancia muy conocida por ustedes, pero es el mismo principio para los fármacos. Obviamente les digo que es un poco más complejo porque puede ser a diferentes niveles y hay más zonas implicadas, pero prácticamente es esto donde se toman en cuenta las sustancias que pueden llegar, si son antagonistas o agonistas, si te centras en dejar más tiempo la sustancia en este espacio sináptico para que actúe sobre esta, o impedir que tenga su efecto sobre la neurona. Y así podría ser, por ejemplo, en el caso de la depresión, que tengan bajos niveles de serotonina, o sea que en sí el cuerpo en esta neurona esté produciendo muy poquito de la sustancia de serotonina. Podría ser un ejemplo que lleguen y digan, ay no, pues como tiene tan poquita, hay que impedir que se elimine y que permanezca más tiempo en este espacio. Entonces, ¿qué hacen? Pueden reducir estas sustancias que eliminan la serotonina y prolongar su tiempo de acción, o pueden bloquear las zonas de recaptura o a muchos niveles, ¿no? Pero ese es el principio de los fármacos. Entonces, pues ya ven, no le tengan miedo, no es nada de magia, simplemente es una cuestión biológica. Si a ustedes les dejan algún psicofármaco para alguna enfermedad que tengan, ya sea la más común que les digo, depresión, esquizofrenia, epilepsia o cualquier otra, pues solo es para modificar esta parte fisiológica de su cerebro, para que también, porque recuerden que todo lo que pasa en el cerebro ustedes lo experimentan como sensaciones o percepciones, entonces va muy ligado y por eso a veces es necesario, o en algunos casos es fundamental que se consuma el fármaco, si no, no va a haber una mejora en el paciente, o simplemente no puede haber rehabilitación psicológica, como en el caso de la esquizofrenia, que tendría que mantenerse un tratamiento pues permanente para la persona. Pero bueno, eso sería todo. Bye.